Mi nombre es Frank Díaz, ¿correcto? Soy Frank, me pueden llamar Frank directamente, profesor Frank, como quieran, ¿ya? Yo soy historiador de carrera, soy profesor en la Universidad Nacional. Los historiadores trabajamos con unos papeles muy antiguos que se llaman los manuscritos, ¿no? En esos manuscritos están los documentos que escribieron Simón Bolívar, José de San Martín, ¿no? Todos los próceres y todos los héroes de la historia peruana, que ya se han muerto hace mucho tiempo, pero que todavía podemos, o sea, podemos entrar en contacto con ellos a través de sus documentos, ¿no? Es como si, por ejemplo, escriben ustedes un WhatsApp o escriben en Messenger. ¿Mm? Después de 200 años, esos mensajes de texto o esos mensajes en redes sociales van a ser estudiados por los historiadores, ¿no? Y van a decir, José, Fátima o Christopher chateaban con sus amiguitos, ¿ah? Y tenían algunos tipos de conversación, ¿no? Todo lo que hacemos, chicos, entra a los registros de la historia. Katie, ¿ibas a comentar algo? Muy bien, me parece que han escrito por el chat. Ahí está, Joaquín dice, ¿no? Pre-Inca, Inca, Colonia, República. Y podríamos hablar, chicos, miren, incluso de fechas, ¿no? ¿Cuándo comienza la etapa pre-Inca? En el 12.000 a.C. ¿Cuándo comienza la etapa Inca? Aproximadamente en 1450. ¿Cuándo comienza la época colonial? En 1532. ¿Cuándo comienza la República? En Trujillo, en 1820, y en el Perú, en el año de 1821, ¿no es así? Y esta etapa, la etapa republicana, es tan larga, ¿no? Tan compleja, que podríamos hablar de muchos presidentes. ¿Quién fue el primer presidente de la República Peruana? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primer presidente de la República Peruana? Claro, muy bien, Joaquín. El primer presidente fue José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Y después de la Riva Agüero siguieron muchos presidentes que han gobernado el Perú y que hoy en día siguen gobernando nuestro Perú, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ya hablar de la temática que se ha programado para el día de hoy. Cuando hablamos, chicos, de las independencias peruanas, ¿ya? O la independencia peruana, estamos hablando de la independencia de nuestro país, ¿correcto? Pero nuestra independencia no solamente ocurrió en el Perú, ¿no? Sino que también esta independencia ocurrió en Chile, ¿correcto? Ocurrió en Ecuador, ocurrió en Argentina, ocurrió en Venezuela y en Colombia, ocurrió en México, o sea, a principios del siglo XIX, muchos países comienzan con sus procesos de revolución, ¿correcto? Y ahora, la pregunta sería, ¿las independencias del continente sudamericano o el continente americano fueron las primeras independencias en el mundo? La respuesta es no. No, antes de la independencia peruana y de las independencias sudamericanas, hubieron muchas independencias, como por ejemplo, ¿m? Una independencia que se llamaba, o que decían, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Se acuerdan de unos señores que hablaban de eso? Fátima, ¿ya te enseñó tu profesora? Muy bien. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, entonces, es una de las primeras revoluciones en el mundo, pero no es la única. Además de la Revolución Francesa, tenemos la Revolución en Haití, tenemos la Revolución en Estados Unidos, que se conoció como la Revolución de las 13 Colonias, y entonces son muchas las independencias que comienzan a hacer una efervescencia en el mundo, chicos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las personas ya no quieren ser gobernadas por reyes, no quieren ser gobernadas por monarcas, sino que quieren ser gobernadas en unas repúblicas, ¿correcto? Hoy en día nosotros tenemos un presidente, ¿no es así? El presidente Martín Vizcarra es el presidente de la República. de la República. Muy bien, José, está atento, ¿no? Es el presidente de la República. ¿Y qué significa la República? La República es un sistema de gobierno en el que se rige, o en el cual se rige a partir de tres poderes, que es el poder
ejecutivo, que es el poder legislativo, y es el poder judicial. Entonces, nuestras repúblicas son muy bonitas, ¿no? Son muy jóvenes, además. Acaban de nacer hace poco tiempo, ¿no? Y cuando las repúblicas nacieron, nacieron con unos símbolos y con unos emblemas, ¿correcto? ¿Esos símbolos cuáles son? La bandera nacional. ¿Mm? ¿Ustedes conocen a la primera bandera del Perú? ¿Cómo era la primera bandera peruana? Era como en diagonales, roja y blanca, en el centro con un escudo de montañas y un sol. Así es. Muy bien, Christopher, muy bien. Esa es una respuesta que me parece que interesa mucho, ¿no? Has estudiado mucho, porque la bandera que hoy tenemos en nuestro Perú es una bandera que se ha ido modificándose por lo menos en 3 ocasiones. La primera bandera peruana fue una bandera que San Martín le habría soñado, ¿no? San Martín soñó que se encontraba con un pajarito que se llamaba la parihuela, ¿no? Y entonces él pensó que retratar los colores de esta ave, que es la ave nacional, una de las aves nacionales, significaba el color rojo de la guerra, de la sangre de los soldados caídos en las batallas, y el color blanco, que significa la nieve de los Andes, o significa también eh, la paz, ¿no? La paz que querían alcanzar estos señores que vinieron de muy lejos, ¿no? ¿Quiénes fueron? José de San Martín, que vino con la corriente libertadora del sur, y Simón Bolívar, que vino con la corriente libertadora del norte. ¿No es así? Entonces, la bandera peruana es uno de los símbolos nacionales, pero no es el único. Tenemos otros símbolos, como por ejemplo el escudo nacional. ¿Ustedes saben qué contiene el escudo nacional? Contiene una cornucopia. También contiene El camote. una quina. Contiene el reino animal, vegetal y el reino mineral. Muy bien Kimberly y muy bien Fátima, ¿no? Fátima nos ha dicho que contiene una cornucopia. ¿Qué es la cornucopia? La cornucopia es la representación de que el Perú es un país que tiene muchos recursos minerales, o sea, mucho oro, mucha plata, mucho cobre, mucho zinc, muchos minerales se extraen del Perú. Y también tenemos el árbol de la quina. ¿Qué es el árbol de la quina? El árbol de la quina, que es la quinina o cascarilla, es un árbol muy importante porque la cascarilla o el jengibre cura de muchas enfermedades, como por ejemplo el paludismo. En esta época, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, cuando la medicina no estaba desarrollada, los europeos que vinieron a la selva peruana encontraron que la cascarilla era tan curativa que la llevaron a Europa y muchas personas se salvaron de morir luego de tomar a la cascarilla, ¿no? Es por eso que la cascarilla se convierte en un elemento muy importante y hoy en día es un elemento de representación de los peruanos. ¿Correcto? ¿Ustedes conocen el árbol de la quina o cascarilla? No la conocen, ¿no? Es muy... No, yo no he visto ninguna. No las dicen, no se ve, es muy escaso en realidad, ¿no? Es muy difícil de ver. Ya está en algunos lugares del Perú, ya, pero hoy en día el presidente, ¿no? Los peruanos quieren replantar el árbol de la quina o cascarilla para que vuelva a crecer y se vuelva a utilizar sus propiedades medicinales. Y el reino animal, ¿no? El reino animal, por qué animalito está representado? Por la La vicuña. vicuña. Por la vicuña, ¿no? La vicuña es un animal además de ser muy bonito, ya es uno de los 4 camelios andinos, ¿no? O los 4 camelios sudamericanos. ¿Quiénes son sus primos? ¿Quiénes son los primos de la vicuña? Los camellos. Los camellos,
Pero los camellos son unos Y primos que viven en Asia, ¿no? Son unos primos muy lejanos. Llama. Las llamas, es una prima cercana. el guanaco. El guanaco, ¿no? El guanaco. La alpaca, muy bien. Entonces, miren chicos, todos son primos, ¿no? Podríamos hablar también del dromedario, por ejemplo. El dromedario que tiene 2 jivas, el camello que tiene una, ¿ya? Pero ellos son unos parientes que están de viaje en Asia. Parientes más cercanos a la vicuña es la llama, que produce mucha lana y mucha carne, muy rica. Tienen que probarla en algún momento, chicos. Tienen al guanaco. El guanaco el guanaco, chicos, que es un primo que no le gusta vivir con las personas, ¿no? A él le gusta vivir en la tuna, en los Andes. Entonces, el guanaco entonces está representado en el escudo nacional. ¿Por qué? Porque tiene una de las fibras más finas del mundo, ¿no? Si ustedes leen a la historia del Perú, van a ver que los paracas, por ejemplo, la cultura paracas es famosa en el mundo porque elaboró los textiles más finos de todo el mundo. Ni siquiera del Perú, sino de todo el mundo. ¿Se acuerdan de los paracas? Los paracas eran esos señores que hacían unos huecos en la cabeza a las personas que estaban enfermas para curarlas, ¿no? Los paracas. Y hay muchas culturas, en realidad, muchas culturas prehispánicas. Bien, pero entonces regresemos a la historia peruana y los símbolos, ¿no? El Perú surge con una serie de símbolos, que son la bandera nacional, que es el escudo nacional, que es la escarapela, y que es el himno nacional, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros, acá me están escribiendo por el chat, muy bien, un segundito. Eh, bien, bien chicos, ya, me están preguntando, a ver, vamos a revisar acá a las participaciones, voy a ponerles 20, a ver a los archivos que han participado. El escudo nacional, muy bien, las separaciones craneanas. Me están preguntando acá si la escarapela es considerada un símbolo. La escarapela, chicos, ¿qué es la escarapela? La escarapela, bueno, el escudo nacional es un símbolo, ¿no? Pero es un símbolo muy grande. Si nosotros quisiéramos llevar el escudo en nuestra camisa o en nuestro polo, sería un escudo muy grande, ¿no? Se nos caería, nos tropezaríamos. Entonces, el escudo se convierte en un símbolo más chiquito y se convierte en una escarapela, ¿no? Para que la puedas llevar en el mes de julio a todas partes. ¿Correcto? Bien. Entonces, chicos, vamos a hablar del periodo colonial, ¿no? El periodo colonial o el periodo virreinal es un periodo en el que el Perú era gobernado por los españoles, ¿correcto? Ese periodo es un periodo muy largo en la historia peruana. Ocurrieron muchas cosas, ¿ya? Cuando los españoles llegan al Perú, ocurre una guerra. Los españoles se pelean con los incas para ver quién iba a ser el más poderoso. Los españoles habían venido con sus caballos, los españoles habían venido con unos perros de guerra, y los españoles habían venido también con unas armaduras de acero. Mientras que los incas, que también eran muy guerreros, eran muy poderosos, tenían, ¿qué usaban los incas para pelear? ¿Se acuerdan? Lanzas. Lanzas, muy bien. Mazos y huaracas. Usaban también porras. Usaban también unas ondas, ¿ya? Y usaban también unas bolitas, que eran 3 bolitas que las amarraban y las lanzaban a los enemigos, y los enemigos, estas bolitas
daban vueltas en el cuello y los mataban, ¿no? O les daban vueltas en los pies y se enredaban y los incas venían y le pegaban en la cabeza y se morían. Entonces, luego de que los españoles se pelean con los incas, ¿quiénes ganan? Ganan españoles. ganan los españoles, ¿no? Ganan los españoles y hay un inca que va a ser derrotado, ¿no? Que fue el último inca del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llamó ese inca? Atahualpa. Atahualpa, ¿no? Lamentablemente que Atahualpa no había sido un buen niño, ¿no? Se había peleado, era muy peleón, ¿no? Se había peleado con su hermano Huáscar. Entonces, cuando los españoles vienen, los encuentran peleándose, ¿no? Y los españoles aprovechan y van a derrotar al imperio más poderoso de América del Sur. Atención, chicos, con lo que les digo, apunten ese dato, miren qué interesante. El imperio más poderoso de América del Sur era el imperio, ¿no? O el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, Disculpe, por ejemplo, los españoles atacaron cuando Atahualpa se estaba peleando por su hermano, por el reinado. sí, así es, José. Atahualpa estaba peleado con su hermano, Se aprovecharon de esa debilidad que tenían. sí, ¿no? Aprovecharon esa debilidad y atacaron al imperio inca, ¿no? Emboscaron al inca Atahualpa. Le dijeron al inca Atahualpa, hay que encontrarnos en Cajamarca para una entrevista. Y cuando Atahualpa llegó a la entrevista, los españoles hicieron un ataque sorpresa y el inca se asustó mucho, todos se asustaron mucho, quisieron salir corriendo porque era un ataque inesperado. Y ¿se acuerdan que hubo un accidente en una discoteca recientemente, ¿no? En la que mucha gente murió, ¿ya? ¿Por qué murieron, chicos? No murieron porque ocurrió un miedo que no esperaban, ¿no? O sea, entró la policía y salieron corriendo, no querían salir lo más rápido posible. Igual los incas no tenían miedo, los incas eran unos guerreros muy fuertes, pero que cuando vieron que los atacaban de manera imprevista, entonces todos quisieron salir corriendo. ¿Mm? Es como cuando te levantas en la noche y te vas a la cocina, ¿no? A comerte un pancito, ¿no? Te da miedo porque piensas que puede parecer un fantasma o puede parecerse tu mamá, ¿no? Entonces vas con un poco de temor, ¿no? Entonces, eh, entonces ocurrió eso, chicos, ¿ya? Los incas se asustaron mucho y los españoles los atraparon, ¿ya? Entonces los españoles, una vez que ganan, los españoles van a ¿cómo podría decirles? Los españoles instauran sus condiciones de vida, instauran el imperio español en el Perú, ¿correcto? Entonces, ¿qué traen los españoles de Europa? ¿Qué traen los españoles de Europa al Perú? Vamos a poner una serie de elementos, ¿correcto? En primer lugar, trajeron el idioma español. Todas las personas tienen que comenzar a hablar español. Todas las personas tienen, hay personas en espera en la sala, a ver. El español, ¿correcto? Luego traen las escuelas y las universidades, ¿correcto? Todos los niños tienen que comenzar a ir a las escuelas, ¿correcto? Claro, en un primer momento no van todos, ¿no? Solamente va la gente que podía pagar, ¿no? Mucha plata para estudiar, ¿correcto? ¿Qué más traen los españoles? Traen las iglesias. ¿Y a qué se van las iglesias? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios, ¿no? Y eso, Esa chicos, era su religión de los españoles. así es, ¿no? Entonces, muy bien Yamilet, muy bien Christopher. Entonces, esto va a generar un cambio muy importante porque los incas adoraban al sol, a la luna, a los cerros y manantiales, y entonces ahora van a comenzar a adorar al Dios, ¿no? Al Dios de los cristianos, ¿correcto? A un Dios que no se puede ver, ¿no? Entonces los incas están muy confundidos porque dicen, al sol lo podemos ver, a la luna la podemos ver, a las montañas las podemos ver, pero al Dios cristiano no lo podemos ver, ¿no? Pero sí se puede rezar y pedirle plegarias, ¿no es así? Y también hay una serie de santos y advocaciones, como quienes, San Pedro, San Marcos, todas las virgencitas Marías que conocen, del Carmen, de Guadalupe, de no sé quién, de no sé cuándo. Entonces, chicos,
los españoles van trayendo sus costumbres, ¿correcto? Traen nuevos apellidos, por ejemplo. Los apellidos andinos van a ir o van a comenzar a cambiarse por apellidos españoles, ¿no? A ver, ¿cómo se apellidan ustedes? A ver, díganme. ¿José, cómo se apellida José? Angulo. Angulo. ¿Christopher, cómo se apellida? Méndez Rojas. Méndez. Rojas. Fátima, ¿cómo se apellida? Chacón Reaño. Chacón Reaño. Esos apellidos, ¿ustedes son de España o son de Perú? Son de España, ¿no? El de Perú. Mm. Entonces, chicos, los españoles van a traer sus costumbres y nosotros nos vamos a acostumbrar a esas costumbres, ¿correcto? Por eso es que ahora decimos, ¿no? Los peruanos vivimos en una cultura de tipo occidental, ¿correcto? Hablamos una lengua latina, ¿sí? Tenemos una cultura latina, ¿correcto? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la gastronomía, ¿correcto? ¿Por qué la gastronomía? Porque la gastronomía peruana que hoy por ejemplo, cuando comemos un bistec a lo pobre, ¿cuál es su plato favorito, chicos? A ver, coméntenme. El ají de gallina. El ají de gallina. Fátima, ¿cuál es su plato favorito? Me gusta la tortilla de espinaca. La tortilla de espinaca, como Popeye. Yamilet, Papa a la huancaína. papa a la huancaína. Miren, chicos, entonces si nosotros analizamos o ustedes se ponen a pensar en la gastronomía peruana, es una mezcla de fusiones, ¿no? Los chefs siempre dicen, ¿no? La cultura peruana es una mezcla de fusiones que mezcla la tradición incaica con los ajíes, la tradición ibérica con los aceites, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Viene los insumos orientales, ¿no? Sobre todo de la región de Cantón, en China. ¿Mm? Entonces, pueden verse muchos elementos en los que la cultura peruana es una mezcla de todo. ¿Mm? Es una mezcla de lo blanco, es una mezcla de lo negro, es una mezcla de lo andino, es una mezcla de muchas culturas, ¿correcto? Porque, por ejemplo, el Perú es una mezcla de culturas, porque, por ejemplo, cuando vinieron desde España, prácticamente vinieron también, bueno, se podría decir razas europeas, y acá se casaron con peruanos o peruanas, pero, por ejemplo, también traían a los mulatos africanos, y me parece que también vinieron asiáticos, algo así, no lo sé, la verdad. Sí, muy bien, José. Cuando los españoles vienen con sus esclavos negros, ¿ya? Y entonces, comienza a haber una mezcla, ¿no? O sea, los blancos se mezclan con los andinos y surgen los mestizos. ¿No? Si ustedes, chicos, ven, hay un cuadro de la clasificación de las personas, de las mezclas raciales, ¿no? Y vamos a tener así a los mestizos, a los zambos, a los, eh, a los cuarterones, a las chinas, a los cholos, Mulatos. a los mulatos, a los quinterones. Hay una clasificación muy interesante sobre todas las tipologías raciales que hubieron en el virreinato, ¿ya? Ustedes mismos, por ejemplo, si le preguntan a sus papás, a tu papá le dices, papá, ¿no? ¿Cómo se llamaron tus papás? Que serían sus abuelos ustedes, ¿no? Van a ver que si ustedes construyen un árbol genealógico, van a ver que ustedes tienen 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, ¿m? Y así sucesivamente van hasta arriba y van a saber de dónde vienen, ¿no? De qué parte vienen. Sus papás probablemente no fueron de un pueblo del norte de Perú, probablemente hayan venido, no sé, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de otra parte, de otro continente. Entonces, chicos, eh, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo se llamó el conquistador peruano?
¿Quién fue el conquistador peruano más importante? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es uno de los personajes más importantes en la fundación peruana, ¿correcto? Pero además de ser muy importante, también es muy polémico, ¿no? Porque dicen, bueno, Francisco Pizarro mató a muchas personas, pero finalmente, chicos, Francisco Pizarro se estableció en el Perú y va a fundar el Perú que conocemos hoy en día. Bueno, no quiero hablarles de lo que hizo Pizarro, sino quiero hablarles de algo muy interesante que ustedes no sabían. ¿Mm? A ver, pero voy a preguntarles de todas maneras. ¿Cómo se llamó la esposa de Francisco Pizarro? La esposa de Francisco Pizarro, chicos, se llamó Inés Huaylas. Era una inca, era una princesa inca. No, o sea, es cierto. Los españoles se van a casar con las chicas incas, ¿correcto? Y esta chica, Inés Huaylas, era la nieta del inca Huayna Cápac, y hermana de Huáscar y hermana de Atahualpa, y la hija de Francisco Pizarro, Inés Huaylas, va a ser una de las primeras mestizas en el Perú, que se llamó Francisca Pizarro, ¿no? La conocían también como Doña Francisca, que paradójicamente no vivió en Perú, no dijo, bueno, ya no quiero vivir en Perú, y se fue a vivir a España. ¿A dónde se fue? Se fue a una ciudad que también se llama Trujillo, que queda en Extremadura, y entonces sí vivió ahí mucho tiempo porque su familia era muy rica, y se construyó un palacio que hoy en día, si ustedes viajan a España, todavía existe, y se conoce como el Palacio de la Conquista, ¿ya? Entonces, los españoles van a estar mucho tiempo en el Perú, ¿ya? Se van a construir muchas iglesias. ¿Qué iglesias? ¿Ustedes, dónde viven ustedes? ¿Son de Trujillo o de dónde son? Yo vivo en El Porvenir. Ya, muy bien. O sea, en Trujillo. Yo soy de Chepén. De Chepén, muy bien. Y ustedes han visto que en sus ciudades o en sus pueblos hay una iglesia, ¿no es así? En Chepén, por ejemplo, hay una iglesia muy bonita. En Trujillo hay muchas iglesias. ¿Qué iglesias conocemos en Trujillo? ¿Mm? La catedral. La La catedral, iglesia franciscana. claro, la catedral de Trujillo, la iglesia de la Compañía de Jesús, la iglesia de la Merced, la iglesia del Carmen, la iglesia de Santa Clara, La iglesia de San Agustín. San Agustín, ¿no? Seguramente han estado por San Agustín y se han tomado un juguito con un sándwich. Entonces, chicos, hay muchas iglesias, pero también los españoles construyeron colegios y universidades. ¿Ya? Los colegios de primaria se llamaban colegios de primeras letras y los colegios secundarios se conocieron como los colegios mayores. Entonces los niños iban a estudiar a esos colegios, ¿ya? ¿Y cómo estudiaban en esos colegios? Los niños estudiaban en esos colegios tenían que ir caminando, no habían taxis en esa época, tenían que ir caminando. Y entonces cuando ellos iban a estudiar ahí, estudiaban todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces tenían que llevar su comida al colegio, ¿no? Y la educación era diferente. La educación en esa época era una educación escolástica, en la que el profesor hacía que los estudiantes memoricen muchas cosas para que aprueben sus exámenes, aprueben los cursos. Si no, les ponían 0. Entonces, chicos, eh, hay otra característica muy importante en la educación colonial, que es que los niños estudiaban en colegios diferentes a los colegios donde estudiaban las niñas, ¿no? Generalmente los colegios solamente eran para niños. Las niñas estudiaban, pero en sus casas. Entonces, cuando los niños no hacían las tareas, el profesor los castigaba. ¿Cómo los castigaba? ¿Cómo los castigaba? Los castigaba con la palmeta, por ejemplo, o los hacía que se arrodillen y les ponía unas piedritas en las rodillas para que les duela, ¿no? O los hacía que vayan al rincón, toda la clase parados. ¿Ya, chicos? Entonces, esto en algún momento va a cambiar, ¿ya? Y la educación se va a modernizar.
se van a crear nuevos métodos de enseñanza para que los niños se sientan cómodos estudiando, aprendiendo, ¿ya? Y entonces es ahí cuando comienzan a surgir algunos hombres, ¿ya? Que quieren que las cosas cambien, ¿correcto? Dicen, bueno, creo que el rey de España está muy lejos y nunca ha venido, y los peruanos necesitamos gobernarnos a nosotros mismos, ¿correcto? Los peruanos necesitamos que el Perú sea un gobierno independiente, que no dependa de España, porque nosotros tenemos un país muy rico, tenemos muchas riquezas, tenemos muchas minas, tenemos muchas haciendas, tenemos mucho comercio, ¿correcto? Y entonces, chicos, ¿quiénes surgen a partir de ese momento? Surgen los ideólogos de la independencia. ¿Quiénes son los principales ideólogos de la independencia? Tenemos a muchos señores, ¿no? Muchos señores que fueron pensadores de la independencia, como por ejemplo Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza vivía en Chachapoyas, pero había viajado a Trujillo y a Lima a estudiar mucho, él estudiaba mucho. Entonces, él luego, como era muy inteligente, se convierte en profesor, ¿ya? Y va a comenzar a enseñarles a sus amigos y a sus alumnos que los peruanos tienen que independizarse. Luego tenemos a Hipólito Unanue, ¿no? Hipólito Unanue también es un ideólogo de la independencia, que él va a hacer muchas obras. Por ejemplo, funda el anfiteatro anatómico para que los médicos puedan hacer autopsias a los muertos y aprendan más sobre medicina, y también funda el Colegio de Medicina de San Fernando, ¿ya? ¿Son los únicos ideólogos de la independencia? No. Tenemos también a José Baquijano y Carrillo, que fue uno de los principales ideólogos, porque él escribía cosas muy bonitas resaltando la riqueza peruana en un periódico que se llamó El Mercurio Peruano. ¿Han escuchado hablar del Mercurio Peruano, chicos? Sí, uno de los primeros periódicos que hubo acá en el Perú. Así es, ¿no? De hecho fue el primer periódico peruano, ¿ya? El primer periódico peruano, que claro, es diferente de la Gaceta del Gobierno de Lima, ¿ya? Que resaltaba mucho la riqueza del Perú. No es como si yo, por ejemplo, les dijera, bueno, chicos, me van a escribir las cosas más bonitas del Perú. Y le digo, a ver, José, me va a escribir las cosas más bonitas de Huamachuco, Fátima, las cosas más bonitas de Chepén, Christopher, las cosas más bonitas del Valle de Santa Catalina, Katie, las cosas más bonitas del Valle de Virú, Fernando me va a escribir las cosas más bonitas de Poroto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros hacemos un folder con todos esos conocimientos, seguramente que sus amigos van a decir, oye, Perú es tan bonito, ¿y por qué tenemos que depender de España? Mejor hay que independizarnos. ¿Ya, chicos? Entonces, a los peruanos se les va metiendo en la cabeza las ideas de separarse, ¿ya? Pero separarse de España es muy peligroso. ¿Por qué? Porque los españoles tienen muchas tropas, porque hay muchos peruanos que se sienten españoles, ¿no? Que de hecho son españoles y no quieren romper con la madre patria, ¿no? O sea, no sienten que haya una necesidad lo suficientemente fuerte para romper con la madre patria. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen propiedades en España, que están casados con españolas, que son hijos de españoles, ¿correcto? O que tienen títulos nobiliarios, como por ejemplo marqueses, condes, duques, caballeros, caballeros de la Orden de Santiago, de Calatrava, de Montesa, de Carlos III, de Isabel. Entonces, chicos, comienzan a surgir algunos señores que, pese a que hay mucho peligro para independizarse, van a atrever a comenzar a cuestionar al régimen español. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, vamos a hablar en esta clase de dos señores. El primero de ellos se llamó José de la Riva Agüero, el primer presidente del Perú. Miren, chicos, el primer presidente del Perú, antes de ser el primer presidente, era un niño. Después era un niño estudiante. Después viajó a España.
¿no? Y el otro precursor de la independencia, miren, ya no utilizo la palabra ideólogos, ¿no? Utilizo la palabra precursores de la independencia. El otro precursor, ¿quién va a ser? El otro precursor es José Bernardo de Tagle y Portocarrero, cuarto marqués de Torre y que va a ser el señor que vino a Trujillo y proclamó la independencia de Trujillo. ¿Correcto? Entonces, ellos comienzan a criticar y a cuestionar al régimen español, ¿no? Son personas que tienen mucha plata, son de hecho la gente más rica del Perú, ¿ya? Entonces, chicos, ellos comienzan a liderar la independencia, ¿no? Seguramente ustedes van a escuchar que sus profesores en clases le van a decir, los criollos fueron las personas que lideraron el proceso de la independencia del Perú. ¿Y les han comentado eso todavía? Todavía. Todavía no les han comentado. Bueno, le van a decir, ¿por qué ocurre eso, chicos? Porque 40 años de la independencia, 40 años antes que se proclame la independencia del Perú, en el Cusco, había un señor que casi se independiza del Perú. ¿Saben cómo se llamó? Tupac Amaru II. Tupac Amaru II. Tupac Amaru II era su apodo. Tupac Amaru II era su apodo que él mismo se puso para que la gente lo vincule con uno de sus abuelos, que se llamó Tupac Amaru I, que fue uno de los últimos incas de la resistencia. ¿Ah? Entonces, ¿cuál fue el nombre original de Tupac Amaru II? Fue José Gabriel Condorcanqui. Muy bien, estos chicos han tomado su almuerzo, que están muy atentos y se han aprendido el nombre del marqués, del cacique Tungazuca, José Gabriel de Condorcanqui, ¿no? Pero, chicos, él no actuaba solo, él actuaba con su esposa, porque las chicas también eran muy importantes desde siempre, ¿no? ¿Y cómo se llamó su esposa? Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. ¿Y cómo le decía Tupac Amaru a Micaela Bastidas de cariño? Chepita. ¿Y cómo le decía Micaela Bastidas a Tupac Amaru de cariño? Mi Chepe. Entonces, lamentablemente Tupac Amaru y Micaela Bastidas no logran realizar la independencia, ¿ya? Porque la gente todavía no quiere la independencia, pero va a tener que esperar muchos años hasta que comience la independencia, ¿correcto? ¿Dónde comienza la independencia? La pregunta, miren chicos, es ¿cómo comienza la independencia? ¿Cuándo comienza la independencia y por qué comienza la independencia? ¿No? ¿Ustedes saben las respuestas o tienen alguna idea sobre esas preguntas que les acabo de hacer? ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Mm? ¿Cómo, cuándo y por qué? A ver, vamos primero por la primera pregunta. Miren, les voy a dar un tip, ¿ya? Yo primero voy a responder la pregunta de cómo, ¿ya? Mientras ustedes van pensando en el cuándo y en el por qué. A ver, ¿cómo se da la independencia? ¿Cómo se da la independencia? La independencia se dio porque el virreinato peruano decide independizarse del Imperio Español en un proceso revolucionario que comenzó en el año de 1820. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo? En 1811. En 1811. ¿Y por qué en 1811, Fátima?
¿Por qué en 1811? ¿Mm? 1923. ¿Ah? En 1820. En 1820. Fue en Después de que se 1823. libera Argentina. Después de que se libera Argentina. Alondra ha escrito que comienza en 1820. Chicos, si, miren, nosotros podríamos hacer una línea de tiempo, en su cuaderno pueden apuntar una línea de tiempo que comience en 1780. ¿Qué ocurre en 1780? Está la revolución de Túpac Amaru II, ¿correcto? Luego le vamos a dar la razón a Fátima porque en el año de 1811, en el Cusco, hay otra revolución eh, encabezada por Mateo Pumacahua, ¿ya? Y luego, otra vez apuntamos en el año de 1814, otra revolución liderada por Cela, Antonio de Cela y Francisco Payardelli. ¿Correcto? Repito, Francisco de Cela y Payardelli. ¿Correcto? Eso ocurre en el año de 1814. ¿Y por qué en el Cusco? ¿Por qué en el sur del Perú y no en el norte? Porque en el sur del Perú hay mucha comunicación y los peruanos se han enterado que los argentinos han comenzado sus guerras de independencia a partir del año de 1806, 1808, 1811 y 1816. Muchas fechas les estoy dando, ¿no? Así que por eso ellos comienzan a tomar, a meterse ideas de que pueden independizarse también. Claro, porque dicen, mira, los cusqueños y los arequipeños dicen, ah, ya, si nosotros nos independizamos, nos van a ayudar los argentinos y nos van a ayudar los bolivianos y también los chilenos, y vamos a ser más fuertes, ¿correcto? Pero lamentablemente todavía la independencia no puede desarrollarse de manera óptima. Christopher, ¿quieres hacer una pregunta? Sé que después de la Revolución Francesa en Sudamérica se crean las juntas de gobierno para hacer las independencias y la única que sobrevive es la de Argentina. Así es, muy bien, ¿no? Las juntas de gobierno, las juntas de gobierno comienzan a crearse porque en España se crea una Junta Suprema de Gobierno que se llamó la Junta Suprema de Sevilla, ¿correcto? Y como los franceses han invadido España, los españoles que están en Sevilla tienen que escaparse corriendo a Cádiz. Y en Cádiz se crea otra junta de gobierno que se van a conocer como las Cortes de Cádiz. Entonces los americanos dicen, bueno, como el rey está prisionero, vamos a crear nuestras propias juntas. Y se crean muchas juntas, como por ejemplo las juntas tuitivas de La Paz, las juntas de Buenos Aires, la junta de Chuquisaca, las juntas en Venezuela y Colombia, ¿correcto? Uno de los pocos virreinatos donde no se crean juntas es en el Perú, ¿no? Porque en el Perú todos son pro-realistas, quieren mucho a España, ¿ya? Entonces, chicos, regresamos a nuestra línea cronológica y nos quedamos en el año de 1800. ¿En qué año nos quedamos, Fátima? En 1814. 1814. Bueno, luego... Muy bien, muy bien. Luego tenemos pequeños brotes de independencia, como por ejemplo la rebelión de los carolinos en Lima, pero bueno, no podríamos considerarla. Y tenemos luego la independencia temprana en el caso de Trujillo, ¿no? La intendencia de Trujillo va a proclamar su independencia. ¿Cuándo proclama su independencia? El 29 de diciembre de 1820, ¿correcto? Y luego tenemos otra independencia al año siguiente, es decir, el 28 de julio de 1821, cuando Lima proclame la independencia nacional, ¿correcto? O sea, tienen dos independencias. Una independencia en Trujillo, que es en diciembre de 1820, y
otra independencia nacional en julio de 1821. Entonces, chicos, ¿hasta acá tenía alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? A ver, vayan pensando en una pregunta, cualquier chico de la clase, mientras voy leyendo los comentarios. ¿Ya? Tupac Amaru II, Mijael La Bastida, el Marqués de Torretaglia fue intendente interino del... Claro. José Gabriel Condorcet, muy bien. A ver, les voy a contar, chicos, una historia, ¿ya? Vamos a ir a la parte final de esta clase, ¿ya? Pero voy a contarles una historia. El Imperio Español decide que tiene que administrar mejor a sus territorios, ¿ya? Eso ocurre en el siglo XVIII. Entonces el Imperio Español crea unas reformas, unos cambios que se conocieron como las reformas borbónicas, ¿correcto? Las reformas borbónicas crean unos espacios muy grandes de gobierno en el año de 1784 que se conocieron como las intendencias, ¿ya? Hubieron 9 intendencias en el Perú, ¿correcto? 8 intendencias primero, luego se convierten en 9. Son Cusco, Arequipa, Tarma, Lima, Huaylas. Trujillo es una de las intendencias más grandes. Miren, chicos, Trujillo es tan grande que abarcó prácticamente todo el norte del Perú, ¿correcto? Pero no solamente eso. Trujillo, o la intendencia de Trujillo creada en el año de 1784, va a ser gobernada por el intendente. Ya hubieron 4 intendentes en Trujillo. El primero, ¿cómo se llamó el primero? El primero se llamó Fernando de Saavedra, ¿correcto? Él gobernó desde 1784 hasta 1790, ¿ya? ¿Dónde había nacido Fernando de Saavedra? En Málaga, España, ¿ya? Se muere porque él vino muy viejito a Trujillo. Entonces se muere en el año de 1790, ¿ya? Luego, ¿quién gobierna Trujillo? ¿Quién es el segundo intendente? El segundo intendente se llamó Vicente Gil de Taboada. ¿Quién era Vicente Gil de Taboada? Era el sobrino de uno de los virreyes del Perú, que se llamó Francisco Gil de Taboada. Repito, chicos, Vicente Gil de Taboada fue sobrino del virrey Francisco Gil de Taboada, ¿correcto? ¿Cuál es la característica más importante del segundo intendente de Trujillo? Fue el intendente que gobernó más tiempo la intendencia de Trujillo. O sea, fue el intendente más antiguo de Trujillo, ¿correcto? Vicente Gil de Taboada hizo muchas obras en Trujillo, como por ejemplo, le puso empedrado a las calles de Trujillo por primera vez en la historia. Antes las calles eran de tierra. Otra obra muy bonita que hizo Vicente fue poner iluminación a las calles de Trujillo. Antes no había luz en las noches. Y Vicente Gil de Taboada va a poner iluminación con farolas. No había luz eléctrica. La luz funcionaba con unas farolas que se accionaban con grasa, ¿no? Luego, Vicente Gil de Taboada va a limpiar todas las acequias para que el agua venga más limpia y la gente no se muera de disentería, porque en esa época tampoco había agua potable y si tú querías tomar agua o querías bañarte, tenías que irte a la Plaza de Armas a recoger agua en un balde de la pileta que había allí. Esa pileta ahora está en la plazuela del Recreo. ¿Ya, chicos? Entonces Vicente Gil de Taboada, una vez que ha gobernado Trujillo desde 1791
hasta 1805, pide un permiso. Dice, bueno, quiero viajar a España. Él había nacido en Galicia, al norte de España. Entonces él pide permiso y se va a España. Pero como él tiene que irse a España, no puede dejar a Trujillo solito, ¿no? Sino que tiene que buscar un reemplazo. Es como si, por ejemplo, estamos en el aula de clase, ¿no? Y digo, no, chicos, ya me voy, no, vengo en 5 horas. ¿Mm? ¿Con quién se quedan ustedes? Tienen que quedarse con un reemplazo, con un profesor que me reemplace, ¿ya? El reemplazo de Vicente fue el tercer intendente de Trujillo, que se llamó Felipe del Risco, ¿correcto? ¿Cuál es la característica más importante de Felipe del Risco? Felipe del Risco fue el primer intendente nacido en Trujillo, Perú, que gobernó esta intendencia, ¿correcto? Y Felipe del Risco va a gobernar desde el año de 1805 hasta el año de 1810. ¿Por qué gobierna solamente hasta ese año y no gobernó hasta la independencia? Porque Vicente Gil de Taboada regresó de España para seguir gobernando. ¿Qué le parece, chicos? La gente en esa época viajaba desde Trujillo hasta España. Hoy en día, ¿en qué nos iríamos a España? ¿En qué viajaríamos a España hoy en día? En avión. En avión, ¿no? En avión. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría viajar desde Trujillo hasta España en avión? Más o menos son 14 o 15 horas de viaje. En la época de Vicente Gil de Taboada y Felipe del Risco, viajar desde Trujillo hasta España demoraba 3 meses de viaje. ¿Qué les parece? Y había que viajar en barcos de madera. ¿Se imaginan ustedes, chicos, viajar desde Huanchaco, Callao, bajar por Chile, suben otra vez hasta Cádiz? 3 meses de viaje, o sea, 90 días. ¿Tienen ustedes 90 días en el mar? ¿Mm? Entonces, una vez que Vicente Gil de Taboada regrese a Trujillo, va a gobernar de 1810 hasta principios de 1820, ¿no? Y ya Vicente está muy cansado, está enfermo y pide que lo reemplacen, piden que lo jubilen. Y en agosto de 1820, el virrey del Perú va a nombrar como intendente interino a José Bernardo de Tagle y Portocarrero, cuarto marqués de Torre-Tagle. Entonces, Torre-Tagle viene a Trujillo, ¿no? Y va a proclamar la independencia del Perú. Si, por ejemplo, les preguntara, ¿quiénes fueron los trujillanos que apoyaron al marqués de Torre-Tagle? ¿Conocen ustedes a los próceres trujillanos? ¿Conocen, chicos, a los próceres trujillanos? No. No, ya yo les voy a decir, ¿ya? ¿Quiénes fueron los principales próceres trujillanos? Los principales próceres trujillanos fueron, y los que colaboraron con el marqués de Torre-Tagle, José Muñoz y Bernaldo de Quirós, ¿correcto? Repito, José Muñoz y Bernaldo de Quirós, que él fue el marqués de Bellavista, ¿correcto? El marqués de Bellavista. ¿Cuál fue la característica más importante del marqués de Bellavista? Fue el primer alcalde republicano de Trujillo. ¿Mm? Él es enterrado en el cementerio de Miraflores. Si, por ejemplo, un día hacemos un paseo, una excursión al cementerio de Miraflores, vamos a ver que los restos del marqués de Bellavista están enterrados allí. ¿Quién fue otro prócer de la independencia? José Clemente y Merino, mayorazgo de Facalá, ¿no? Más conocido como el mayorazgo de Facalá, que al igual que el marqués de Bellavista, era primo
del Marqués de Torretagle, intendente de Trujillo. Entonces, chicos, también él es un personaje muy importante en la independencia de Trujillo, ¿correcto? ¿Quién más? Luis José de Orbegoso y Moncada. Luis José de Orbegoso y Moncada era dueño de la hacienda de Chuquizongo, ¿ya? Y él va a llegar a ser el primer presidente liberteño que gobernó el Perú, ¿correcto? ¿De qué año a qué año? De 1833 a 1836. Repito, de 1833 a 1836. ¿Correcto? ¿Hubieron curitas en la independencia? Sí. ¿Quién fue el más importante? Antonio de Andueza. Repito, Antonio de Andueza. A ver, voy a teletransportarme. Veo que Fátima ha escrito Andueza con S. Andueza es con Z. Y si les pregunto, ¿hubieron curitas que no querían la independencia porque eran realistas? ¿Sí? ¿Cómo se llamó el principal líder anti-independencia o pro-realista? Fue el obispo de Trujillo. ¿Y cómo se llamó el obispo de Trujillo, chicos? ¿Se acuerdan? José Carrión y Angulo. José Angulo y Carrión. O sea que José Angulo fue el obispo de Trujillo. Ah, no, no es cierto, estaba bromeando. Se llamó José Carrión y Marfil, ¿ya? José Carrión y Marfil fue el obispo de Trujillo, ¿no? Era un español, era muy renegón, ¿no? Renegaba contra los españoles, decía, no es posible que proclamemos la independencia, tenemos que ser fieles al rey, ¿no? Él fue José Carrión y Marfil. Finalmente fue apresado en la goleta, se me va de la cabeza, chicos, no sé si la goleta Veloz o Constancia, se me va de la cabeza, y fue deportado a España, porque era un peligro para la causa patriota, ¿correcto? ¿Qué otros próceres trujillanos conocen, chicos? ¿Conocen más próceres trujillanos? ¿No? Katie, ¿conoces algún prócer trujillano? No. No. Muy bien. Bien, chicos, entonces esos son los datos más importantes sobre la independencia de Trujillo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer o algo que quieran saber, algo que quieran que les explique, que todavía no haya explicado? Pregúntenme, chicos, si tienen alguna pregunta. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Sí, Muy bien. ¿Algo que quieren saber? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna curiosidad? ¿Mm? Yo tengo una pregunta. Muy bien, Fátima. A ver, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué el 29 de diciembre es feriado acá en La Libertad? Muy bien. El 29 de diciembre es un feriado calendario. ¿Por qué? Porque en ese día celebramos una fecha muy importante, ¿ya? Ese día se conmemora o se recuerda la proclamación de la independencia de Trujillo. O sea, una fecha en la que el intendente de Trujillo se va a la municipalidad, no sale por el balcón de la municipalidad y proclama la independencia de Trujillo, ¿no? Dice, a partir de ese momento todos somos libres e independientes. ¿Correcto? Entonces,
A partir de esa fecha, se rompe con el Imperio Español y Trujillo comienza una vía políticamente independiente, ¿correcto? Y eso va a ser muy beneficioso para la causa patriota, específicamente la causa que José de San Martín está liderando en la costa central, ¿ya? Es por eso que es feriado ese día. Ah, ya entiendo. Muy bien, Fátima. Sí, yo puedo Yo complementar tengo una pregunta. a Fátima. Yo puedo complementar la pregunta. Hola, Fátima, ¿qué tal? Te saluda Victoria, del Bicentenario. Fátima, nosotros celebramos 200 años de historia, pero de independencia, pero hace 100 años celebramos nuestro centenario, o sea, 100 años de la proclamación de la independencia. Entonces, el Congreso da una ley para que Trujillo, en honor, en virtud a los méritos patriotas de que proclamamos primero nuestra independencia, deciden dar a todos los liberteños el 29 de febrero, perdón, el 29 de diciembre como feriado. Por eso es que a partir de 1920 hasta la actualidad, todos los 29 de diciembre es feriado para nosotros. ¿Sí? Eso es un poquito más para complementar lo de Fran. Chicos, ¿todo bien? He visto que han estado haciendo consultas sobre los incas, ¿no? Bastante. Fran, ¿todo bien? ¿Hola? Sí, todo bien, todo bien. Todo bien. Bien, entonces vamos cerrando el taller. ¿Tienen alguna pregunta? Lo pueden escribir por el chat, yo se lo voy a leer a Fran, o pueden activar sus audios en orden, o levantar la manito y pueden hacer la consulta. ¿Sí? Espero que todos ustedes participen en el concurso Somos Bicentenario. Hay muchas disciplinas en las cuales puedan postular. Espero que sus docentes ya les hayan comunicado a ustedes para que se animen a concursar de todo lo que les ha contado Fran, ¿no? Que surjan creaciones sobre nuestros próceres de la independencia, ¿no? Ya les ha hablado Fran seguramente del mariscal Luis José de Orregoso, de José Faustino Sánchez Carrión, de Rázuri también, ¿no? Entonces, o de cómo era nuestro departamento hace 200 años, ¿no? Entonces, bueno, dejo a Fran para que continúe. Muy bien. Muy bien, chicos. Me parece que han escrito en el chat. Te ayudo a leer, a ver. A ver. A ver. ¿Hubo algún rebelde de Huanchaco? Supongo que hacen referencia a la independencia, ¿no? Al proceso, porque estamos en el taller de la historia de la independencia y la libertad. Entonces las preguntitas deben estar referidas a ese proceso histórico, a ese periodo de tiempo, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Cómo las haciendas de Trujillo participan? ¿Cómo participaron, Fran, en la coyuntura independentista? ¿Cómo participaron, por ejemplo, la hacienda de Chuquizongo del mariscal Orregoso? ¿Qué hizo? Otra pregunta. ¿Algún prócer descendiente de los Chimú? Participación de José Andrés Rázuri. Sí. Muy bien. A ver, vamos a responder las preguntas que han planteado acá los chicos. Todas son preguntas muy interesantes, ¿no? La pregunta, por ejemplo, sobre los rebeldes de Huanchaco, ¿no? Hay, por ejemplo, los caciques de Huanchaco, específicamente los Mora Chimo, ellos están litigando desde el siglo XVIII para defender los derechos de la comunidad de Huanchaco, ¿no? Entonces, podríamos referirnos a ellos como precursores de la independencia nacional, ¿no? De la independencia, perdón, de Trujillo, ¿correcto? Seguramente que también la gente de Huanchaco participó enlistándose al ejército libertador en el año de 1820. ¿Ah? Esa sería la respuesta a la pregunta número 1. Luego, la pregunta número 2 sobre las haciendas, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de las haciendas en la independencia? Las haciendas fueron muy importantes, chicos, porque todos los dueños de las haciendas, ¿correcto? Del Valle Santa Catalina, del Valle
del Valle Chicama, de Virú, de la Sierra, de Jequetepeque, de todo el norte del Perú en realidad, aportaron con recursos, con insumos, ya sea caña de azúcar, ya sea trigo, ya sean vacas, ya sean todas las cosas que podrían proveer al ejército, ¿no? Recordemos que el ejército estaba conformado por más de 5.000 efectivos, ¿no? Entonces, ¿cómo le preparas tú un menú a 5.000 soldados para un día? ¿No? O sea, se necesitaban muchos recursos, chicos, ¿correcto? Entonces, las haciendas van a ser muy importantes porque van a generar aportes generosos o aportes efectivos a la causa, ¿ok? Ahora, esto no es importante solamente porque participaron los hacendados, sino también los administradores, los mayorales, los campesinos, o sea, toda la gente que vivía en las haciendas aportó a la causa nacional, ¿correcto? Y luego me están preguntando por Errázuri, ¿no? ¿Quién es Errázuri? Errázuri, chicos, es uno de los, digámoslo, uno de los militares más importantes de la independencia. ¿Dónde nace Errázuri? Errázuri nace en San Pedro de Yocco, ¿no es así? ¿Y por qué es importante Andrés Errázuri en la independencia, no solamente trujillana, sino en la independencia nacional? Porque Errázuri, chicos, Errázuri aporta a la independencia cargando con la caballería y logró derrotar a los españoles. Primero en la batalla de Ayacucho, perdón, primero en la batalla de Junín y luego en la batalla de Ayacucho. Muy bien. ¿Qué más preguntas me han hecho? A ver. Las haciendas, acá están los próceres descendientes de Ochimú, vendrían a ser los caciques de Morachimo, como les he dicho. Acá pregunta Nicole, dice, ¿cómo participó la mujer en la independencia? ¿Qué cabida tuvo la mujer en la independencia? Bueno, chicos, las mujeres tuvieron mucha participación. ¿Por qué? Porque ellas van a confeccionar los uniformes para los soldados, ellas van a preparar la comida de los soldados, ¿ya? Y van a participar de muchas maneras, ¿correcto? Una mujer famosa en la independencia trujillana es la señora Micaela Muñoz y Cañete. ¿Por qué? Porque ella bordó la primera bandera trujillana, ¿correcto? No es la única, ¿eh? Hay muchísimas mujeres que participaron en la independencia, ¿correcto? ¿Por qué el nombre de la libertad y desde cuándo se llamó así? Bueno, esto viene desde la época republicana, chicos. ¿No? Primero se llamó la Intendencia de Trujillo, luego se convierte en la Presidencia de Trujillo, luego se convierte en la Prefectura de Trujillo, y finalmente se va a convertir en el Departamento o Región de la Libertad. ¿Por qué el nombre? Porque acá, en el norte, se organizó a todo el ejército que va a participar en las batallas decisivas de la independencia. Chicos, Trujillo y el norte del Perú fue muy importante en la causa de la independencia nacional. O sea, si ustedes se ponen a ver otros departamentos u otras regiones en el Perú, ninguna se llama La Libertad. O sea, nosotros somos los únicos que nos llamamos así. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos aportaron mucho a la independencia. ¿Ok? Muy bien. Y la última pregunta que me están haciendo es, ¿cuál fue el papel de Trujillo en la independencia del Perú? Bueno, ya expliqué eso. Y ya no hubo... ¿cuánto costó la independencia de Trujillo? Bueno, chicos, esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? O sea, ¿cuánto costó? No se podría hacer una medición en la moneda de la época, que fueron los pesos de 8 reales, sino que fue digamos, un aporte, no cuantitativo, pero sí cualitativo, ¿no? Porque participaron muchas personas, negros, blancos, indígenas, zambos, mulatos, todos los individuos participaron en el proceso de independencia. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya hemos llegado entonces a la parte final de la exposición. Espero que les haya sido de utilidad, espero que hayan
tenido algunas ideas nuevas para el concurso que Victoria les ha comentado. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Frank. Disculpa, quería consultarte si es posible que todos puedan prender sus cámaras y pueden tomarnos una foto grupal con todos. Chicos, por favor, si pueden prender su cámara, por Claro, favor. Sí. A ver, chicos, ya. Entonces vamos a sonreír todos, por favor. Muchas gracias por participar. A ver, estábamos esperando. A ver, a ver si conectan sus cámaras. 1, 2. Todavía falta que conecte su cámara, pues todavía no conecta. Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí les dejo con Victoria y con Frank. Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los papis que están acompañando, a los docentes también. Agradecemos a nombre de la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad, ¿no? Su presencia el día de hoy. Les invitamos al día de mañana, va a haber un taller también de poesía a cargo de Christopher de Alegría. Él es uno de los descendientes de Ciro Alegría y es un poeta bastante reconocido en Trujillo, así que no se lo pierdan. Si tienen alguna consulta sobre el concurso, ahí le hemos dejado las bases en PDF, ¿no? Y los esperamos el día de mañana, y no esperen al último día en inscribirse. El 25 cerramos digamos, la recepción de trabajo, ¿sí? Buenas noches a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que Fran les haya ayudado en entender un poco más este proceso histórico que a veces los historiadores lo vemos tan complejo, ¿sí? Hasta luego, chao. Señorita, una preguntita, Sí, Fran. sí. Soy la profesora Rosa Montiel de la Institución Educativa Cartavio y estaba interesada de qué manera podemos nosotros acceder a cierta información para que mis estudiantes puedan investigar y tienen varias ideas, ¿no? Pero me gustaría concretar con la información que tienen. Buenas noches, profesora Rosa. Buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, por eso decía, no sé si podríamos... Es un poco difícil encontrar, sobre todo de Trujillo. Muy poco tenemos acceso los maestros a esta información, ¿no? Especialmente si la queremos ver para segundo año, que tienen que hacer un trabajo un poco más riguroso, un poquito más específico. Y a la vez también nosotros estamos pensando que los chicos lo puedan de nuestra comunidad de Cartavio, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes nos pudieran ayudar en dar alguna información o dejarnos los links para poder nosotros acceder y los chicos poderlos orientar. Esa sería mi consulta y sí. Muchas gracias, ¿ya? Bueno, antes de pasar a Fran, antes que se vaya, sí, nosotros tenemos subido todo lo que hemos producido, el material bibliográfico en el Drive. Entonces, Cecilia, no sé si tenemos todavía tiempo de poder colocar el link para que puedan descargar todo el material. La Comisión Regional publicó un libro, ahí lo acabas de pegar, Cecilia, ¿no? Aquí en esta carpeta Drive pueden descargar todo el material que ha generado la Comisión Regional, ya sea videos, el libro Trujillo Capital de la Independencia del Perú, un artículo sobre el centenario, sobre Iturregui, entre otros. Sí, entonces está todo el material ahí que lo hemos puesto a disposición de ustedes para que puedan, les pueda servir para elaborar estos trabajos. Y bueno, a los docentes también para elaborar sus casos, ¿no? Para todos. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, ya nos vamos. Gracias, el expositor debe estar sediento. Sí, entonces, pues, doctor, profesor, lo que quisiera decirles es que son niños que recién están saliendo de la secundaria. La mayoría creo que está en sexto y segundo año de secundaria. Y yo creo que va a ser muy provechoso porque lo estamos mirando desde otro aspecto, ¿no? Y no lo abordamos quizá los maestros en la independencia en este grado, ¿no? Pero nos va a servir mucho para hacerlo, ¿no? Porque si esperamos a que nos mande el ministerio, no va a llegar. Pero si nosotros voluntariamente hacemos esto, yo creo que sí va a salir. Sí, profesora. ¿Ya? Gracias. Gracias. Sí. Chao.
Sí. Ah, disculpa, termina. Sí. Sí. No, está bien. No, Frank, creo que Sobre la consulta que hace, la profesora Rosa, y ya para cerrar, hay bastante material didáctico, como videos, por ejemplo, en las cátedras del Bicentenario, ¿no? Muchos libros ya están en formato PDF, ¿no? Que se puede acceder y se puede revisar para procesarlas y dárselos a los chicos con un material más elaborado, más didáctico. Hay bastante información. Con todo gusto, Victoria también en su página oficial tienen ellos mucha información que seguramente va a ser muy útil para los chicos. Gracias. ¿Ya? Muy bien.